Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar este segundo panel en el que tengo el honor de compartirlo con Francisco García Vieira, que es el director de Servicios Públicos Digitales en Red.es, con Isaac Núñez, que tenemos que excusarlo porque a última hora no ha podido estar con nosotros, pero lo tenemos presente, con José Ignacio Nieto, del área de planificación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con Concha Andrés Sanchís, secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria de la Comunidad Valenciana, y con José Luis Balbás, auditor, presidente de Fidegesa, que es una importante consultora internacional de inversiones. Bien, nosotros vamos a intentar bajar un poco, digamos, al espacio terrenal, porque al final todo esto que estamos hablando en relación a la digitalización es un concepto excesivamente amplio y transversal en el que una cierta concreción para que la gente nos entienda y de alguna manera vea igual que nosotros la necesidad de esa revolución, tenemos que plantearnos bien algunos aspectos más concretos, porque si no, entre picos, palas y razones, digitalizaciones, ¿no? Y no acabamos de aterrizarlo bien para que nos entiendan abajo del todo. Nosotros nos entendemos muy bien cuando hablamos de lo que hablamos del Big Data con soltura, hablamos de la robótica, hablamos de la inteligencia artificial, pero al ciudadano de a pie y profesional de a pie eso le queda muy lejos. Y ya no digamos a los gestores cuando eso lo tienen que concretar en algo muy claro y que tiene que ir en una partida presupuestaria correspondiente y que el financiador tiene que ver qué financia y que luego hay que ponerlo de manera muy clarita en el libro mayor de la contabilidad. Y por lo tanto, la primera cuestión que trasladaría a los ponentes es si creen que es un concepto excesivamente amplio cuando hablamos de la digitalización y que queda muy lejos aún de la valoración práctica por la gente de a pie. Estamos en un discurso muy generalista, muy amplio y queda lejos de a mí como ciudadano de a pie o como paciente o como profesional. ¿Eso en qué se me concreta? Te tocó, José Ignacio. Muy bien. Buenos días a todos. La verdad que nos encontramos aquí en este foro que la Fundación Bamber ha organizado con tanto éxito, no hay ninguna duda, para debatir de un tema que es hoy en día yo creo que muy importante, importantísimo, porque hablar de salud digital, hablar de la digitalización de la salud, estamos en la era digital, nadie lo duda. Otra cuestión, como apuntaba ahora Boy, es verdad, es a qué nos estamos refiriendo exactamente. Porque dices, es un concepto amplio. Yo creo que es un concepto que necesariamente es amplio, porque hoy todo lo que hacemos, todo es digital. Yo creo que no hay ninguna cuestión que se esté planteando, sobre todo si son avances en cualquier cosa que no sean digitales. El futuro de la salud pasa por la salud digital. Hoy nadie se atreve ya, salvo que esté muy parado, no se haya enterado de lo que está pasando, en hablar de técnicas antiguas, de métodos anticuados. Vamos, que la era analógica ha pasado. Por lo tanto, si la era analógica ha pasado, estamos en salud digital. Y es que creo que todo lo que estamos haciendo ahora, todo es salud digital. Con esto no quiero decir que se concrete muchas veces, en ocasiones, o incluso que sepamos exactamente a qué nos estamos refiriendo o qué es lo que queremos, sobre todo qué es lo que queremos, porque todo no está hecho. En este momento, si alguna sensación yo creo que queda bastante clara, y lo estamos viendo en el movimiento que hay, es que vamos con un cierto retraso, sobre todo en el ámbito sanitario en esta materia. Yo creo que tenemos un retraso evidente, que es verdad que el COVID, aunque en algunos instrumentos no se habla de él, nos lo ha espabilado y nos ha hecho movernos con celeridad para una serie de cuestiones, pero queda un camino importante por recorrer y, en mi forma de ver, poco tiempo para hacerlo. Tenemos que espabilar porque si no nos vamos a quedar fuera de juego. Y luego tenemos que tener también en cuenta de otra cuestión, que es que nos encontramos
a pacientes que también son digitales, no se han quedado en pacientes analógicos, la mayoría, incluso cuando a veces se habla de la brecha que existe y se habla de las dificultades que algunos sectores de la población pueden tener para acceder a esos medios, pues se va comprobando que también a veces esos inconvenientes se superan de la misma forma que se superaban antes. Si una persona de 80 años no puede acceder al sistema a través de un smartphone, va a tener al lado un cuidador, un nieto, un familiar, alguien que igual que lo llevaba al centro de salud, le ayuda para que tenga acceso al sistema también por esas vías. Por eso yo creo que tenemos también que mediatizar esa cuestión, pero no nos olvidemos que estamos frente y que tenemos que atender a pacientes y a personas que son digitales y que, desde luego, todo lo que hagamos hoy será digital. ¿Es suficiente, Concha, la pedagogía que hacemos sobre la digitalización? Perdón, Concha, ¿es suficiente la pedagogía que hacemos sobre las ventajas y beneficios de la digitalización de la atención sanitaria delante del contribuyente, para que el contribuyente no le espante que eso tenga que tener una financiación que en buena parte va a correr de su bolsillo? Bien, primero agradecer vuestra invitación a la Fundación BAM a este encuentro, ¿no? A esta jornada. Yo creo que no hay ninguna razón para ocultar, como estaba diciendo la persona que me ha precedido, que sí que quedan muchas cosas por hacer, pero también creo que hay muchas razones para poder afirmar que durante estos 2 años de pandemia hemos hecho muchísimas cosas por parte de las comunidades autónomas. Yo quisiera lanzar esa visión positiva, ¿no? La administración somos lenta, hay veces que nos cuesta muchísimo sacar los proyectos desde que tenemos una planificación, pero yo creo que prácticamente todas las comunidades, y yo hablo por la valenciana, que es la que mejor conozco, estamos ya trabajando de forma decidida desde hace mucho tiempo por obtener esa sanidad cercana, que es lo que estabas comentando, una sanidad además robusta, integrada y prospectiva, porque lo que queremos es eso, alcanzar ese reto que todos nos hemos planteado de conseguir esa medicina personalizada que tenga como centro al paciente y conseguir además eso con un sistema que sea una manifestación de equidad, sobre todo en el ámbito territorial y para todo tipo de personas. Ese es nuestro objetivo y yo creo que lo estamos consiguiendo. ¿Que la financiación va a salir del bolsillo de los ciudadanos? Sin lugar a dudas, porque evidentemente todo es nuestro sistema. Y principalmente los sistemas que son esenciales, que forman parte del estado de bienestar, se nutren de esa financiación, de esos aportes o de esos ingresos que salen de los bolsillos de los ciudadanos. Pero ahora yo creo que en este momento tenemos que tener bien presente esos fondos que están llegando de la Unión Europea, que aparte del PERTE que se anunció ayer o antes de ayer, llevamos ya recibiendo unas cantidades muy importantes de dinero para conseguir fortalecer ese sistema sanitario que hemos visto que tenía ciertas carencias. No podemos olvidar los fondos REAC, que no he visto en la mesa anterior que se mencionaran, que han contribuido en gran manera para que pudiéramos asumir desde las comunidades autónomas el gran esfuerzo que hicimos para combatir la pandemia, que ya está en su fase final. No podemos olvidar tampoco el plan INVEAT, que son más de 700 millones de euros, 800 millones casi. A mi comunidad, por ejemplo, le han correspondido 82 millones que nos van a permitir la reposición y ampliación de 78 equipos de alta tecnología. Para nosotros es un avance poder contar dentro de unos meses con 13 aceleradores lineales nuevos, con 28 resonancias nuevas, resonancias magnéticas, con un montón de tags, de gamma cámaras, de equipos que van a permitir poner a disposición de los ciudadanos y de las ciudadanas la mejor de las tecnologías para todas sus pruebas de diagnóstico y de tratamiento. Al igual que otro complemento, como puede ser la inversión FAO que ha anunciado en Proton de Darpia y que va a significar también, pues eso, un avance significativo en unos años para lo que pueda ser el tratamiento del cáncer, principalmente de poblaciones muy sensibles como pueden ser los niños. Entonces, nosotros seguimos trabajando en esa línea y pensamos, no quiero olvidarme tampoco, porque estamos hablando de la importancia de que todo esto lo consigamos con la colaboración de todos. Estoy de acuerdo con alguno de los planteamientos. Público y privado. Necesitamos de esa unión de todo el talento y de toda la fuerza que exista
para poder lograr el objetivo de fortalecer el sistema sanitario y por lo tanto tienen que participar todos los agentes, tanto los públicos y también los privados, que representan un porcentaje de nuestra sanidad. Por eso también la importancia de los programas de Fanta Industria. A la Comunidad Valenciana le han correspondido 22 millones. Vamos a conseguir fortalecer nuestro sistema económico-financiero en cuanto a medicamentos y productos sanitarios. Trabajar en un GIS, en una nueva historia de datos hospitalarios. Poder llevar adelante la integración de la historia sanitaria y de la historia social para que nuestros facultativos tengan mayor información y por lo tanto les permita tomar decisiones a la hora de hacer diagnósticos. O también vamos a trabajar en la plataforma de datos. Ya tenemos varios proyectos europeos también que van en esa línea. Por lo tanto, yo creo que también reconocemos que nos falta mucho por hacer, que efectivamente tenemos mucho que mejorar en nuestro mecanismo, en nuestro procedimiento administrativo, pero yo pienso que tenemos que lanzar también a los ciudadanos y a las ciudadanas ese mensaje de estamos haciendo mucho y en muy poco tiempo. Todos estos programas se van a tener que justificar con un máximo de 2 años. Eso para nosotros es un reto, porque solamente con los procedimientos de contratación, de instalación, encarga proyectos, todo lo que significa la puesta en marcha de todos estos equipos va a suponer un reto. Entonces, yo lo veo con absoluta satisfacción. Todas las personas que estamos trabajando en la Consellería de Sanidad pensamos que es una oportunidad única, es una oportunidad histórica para poder conseguir esa renovación y ese fortalecimiento de nuestro sistema sanitario, especialmente en mi caso del público. La digitalización, Esa cierta pedagogía que vamos haciendo o se va haciendo desde las administraciones sobre las utilidades que tiene para la propia administración, pero mientras lo tenga para la administración y también lo tenga para el objeto que es el administrado, pues bueno es, ¿no? Hay un elemento muy vehicular, enormemente importante en esa pedagogía, que es el smartphone. El llegar a través del instrumento, a través de aquello que utiliza habitualmente la persona, le puede dar un aspecto de mayor implicación del ciudadano de lo que estamos hablando, porque yo veo una cierta distancia del ciudadano respecto a lo que estamos haciendo, ¿no? No lo valora no porque no le dé valor, sino porque le falta mucho conocimiento respecto a lo que estamos hablando. Y por eso creo que un vehículo, que es aquello que llevamos y usamos todos, puede ser un vehículo importante para esa pedagogía y lo es en estos momentos, creo. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días a todos y muchas gracias a la Fundación por contar con Red.es para este panel y enhorabuena a la Fundación por el éxito de convocatoria que tiene la jornada, ¿no? Que a la vista está. La digitalización es algo absolutamente transversal. Es la primera pregunta que formulabas, ya lo planteabas. Afecta a todas las áreas de actividad, tanto productiva como de la vida de las personas, como de sus relaciones con la administración. Yo creo que a día de hoy, y pese a que sin duda en temas de capacidades digitales, de digital skills, todavía queda mucho trabajo por hacer, hay ya un reconocimiento generalizado de que la transformación digital es positiva y provoca mejoras de eficiencia, mejoras de calidad de los servicios públicos y privados, mejoras de productividad. Yo creo que en ese sentido, sin duda quedará pedagogía por hacer, pero el avance que se ha registrado en los últimos años es muy grande. Antes estaba escuchando a la mesa redonda anterior que alguien decía que el sector público, en este caso los servicios de salud, pues que no tienen el estímulo que supone la competencia. Bueno, yo no quiero polemizar con un ponente que ya no está, pero al menos en lo que es el uso de los canales digitales, sí tiene competencia, porque el ciudadano tiene experiencias en otros ámbitos, en otros sectores, en los que pues, han abierto una serie de canales con los que se puede relacionar con sus proveedores de distintos servicios, de finanzas, de educación, de ocio, de otras cosas, para comprar, las compras online, que sí suponen una cierta competencia y, por tanto, un estímulo positivo para todo lo que es el sector público y, en el caso del sector de salud, en particular. Por lo tanto, yo creo que la parte de demanda por parte de los ciudadanos, que a falta a lo mejor de una competencia más tradicional, es uno de los grandes drivers del sector público. El ciudadano, que es el contribuyente, exige unos servicios de calidad y prestados en unas condiciones equiparables a las que recibe en otro tipo de servicios, eso ya lo tiene claro.
En el smartphone, por el que me preguntabas en concreto, nosotros contamos con una ventaja ahí, que en España la penetración de ese tipo de dispositivos es altísima, en comparación a nuestro entorno. Pero yo creo que la relación con los servicios de salud a través del smartphone no es algo que ya vayamos a descubrir. Todas las comunidades autónomas cuentan con aplicaciones móviles para relacionarse con sus servicios de salud, que además tienen unos niveles de descarga y de utilización. No tengo de memoria los datos, pero sí yo he tenido ocasión de conocer bastantes, altísimos, altísimos. Y estoy seguro de que todos los que estamos aquí, y se puede decir que no somos representativos, pero si vamos a los datos de los servicios de salud, los números de descargas y de interacciones a través de las aplicaciones móviles son muy altos. Entonces, una de las ventajas que percibe el ciudadano, pero solo una, de la digitalización de los servicios de salud es la multicanalidad, la posibilidad de interactuar de una forma rápida, cómoda, eficiente a través, entre otros elementos, de su smartphone o su ordenador o de su tablet o de un sistema tipo de asistente virtual, un chatbot, etc. Estas ventajas son de percepción directa porque son el front-end, son el modelo de relación con el ciudadano, pero la transformación digital reporta muchas más ventajas que pueden estar más en el back office, en la trastienda de los servicios de salud, pero tienen un impacto en la mejora de la calidad del servicio, en la oferta de servicios nuevos, que a lo mejor que antes no se presentaban, o ya yendo más allá, por supuesto, si entramos en los grandes ejes en los que hay que trabajar a partir de ahora, ¿no? La medicina personalizada de precisión, la explotación del gran volumen de datos con los que contamos. Entonces, a mí a veces, y ya con esto termino, me resulta un poquito, diré, incómodo cuando se piden ejemplos de lo que es la digitalización y se recurren a casos concretos, porque se puede caer en el error de simplificar demasiado. La transformación digital es algo absolutamente amplio, que tiene un impacto en todas las áreas que desarrollan actividad dentro de un servicio de salud, como dentro de cualquier organización que provee servicios o que produce bienes. Y toma ese impacto agregado de actuar sobre todas las áreas de actividad, sobre todas las líneas de trabajo, es lo que realmente puede permitir esas ganancias enormes de eficiencia, de calidad y de incorporación de nuevos servicios. Una parte de eso es la multicanalidad y gracias a los smartphones aquí podemos presumir de que las aplicaciones móviles tienen una enorme penetración en el campo de los servicios de salud, pero eso es solo uno de esos campos, no hay que renunciar a ninguno de ellos, hay que actuar sobre todos. José Luis, es evidente que las misas de la digitalización no solo se pagarán con dinero público, sino que algunas de ellas van condicionadas en que haya aportaciones de dinero privado. ¿Puede notar el inversor una falta de, digamos, priorización en los ámbitos en los que tendría que intervenir? En ese concepto general que decíamos de digitalización quiere decir muchas cosas, ¿no? ¿Habría que determinar qué prioridades tenemos establecidas en ese ámbito para de alguna manera focalizar al posible inversor? Bueno, los parámetros macros, tanto de Europa como de España sobre la financiación de la sanidad pública, desde luego deben incluir una modernización no solo digital, que ya lo está incluyendo poquito a poquito, sino una eficiencia mucho mayor en el equipo, tanto médico como sanitario, como enfermeras, que aplican sobre el objeto que somos las personas, que además somos los ciudadanos que contribuimos prácticamente al 100%, ¿no? Entonces, las cifras macros españolas, los españoles, además de pagar mucha pasta, estamos descontentos de la cantidad que se aplica. Es decir, que en el año 19 pues, se aplica el 6,1%, que somos el 17% de Europa. Teniendo en cuenta que en Europa están todos esos de Grecia, Chequia, no sé qué, en fin, eso, que no son gran cosa, pero respecto a lo que somos nosotros, que son Francia, Alemania o Italia, pues estos están prácticamente todos en el 8 o por encima del 8, teniendo en cuenta que el PIB de Alemania es casi 3 veces el nuestro. O sea, fíjate qué cifras estamos manejando con el 50% de la población de Alemania que tenemos, ¿no? Y en Francia el 8,2. O sea, esos son cifras de la encuesta europea de sanidad. O sea, no son inventos que
de cuentos que cuentan, son datos de las encuestas oficiales. Además, sí que es verdad que es muy eficiente porque tenemos unos equipos, además de buena estructura, tenemos unos grandes médicos, unas grandes enfermeras y un gran aparato que funciona, pero está muy estresado. Es decir, mi opinión es que con este gasto público que hemos ido a 84.000 millones, lo teníamos en 71, pero que ahora representan un poco más, pues porque hemos caído el 10% de PIB. Pero bueno, claro, si cada año bajamos de PIB 110.000 millones que hemos bajado el año pasado, pues en fin, es más relativamente, pero no aportamos pues en el año 20, que fue todo el crack de la pandemia, 84.000 millones, y este año seguimos con 84.500 de gasto público, ¿no? Sí que aporta mucho la privada, son 30.000 millones más, pero eso también está en Francia y en Alemania incluso por encima, Alemania sobre todo, que tiene mucha sanidad privada. Pero hay que dar importancia tremenda a la sanidad porque es el segundo inversión financiera que hacemos los españoles como casi de cualquier estado un poco decente, pues los 4 pilares son, desde el punto de vista financiero, la sanidad, que son 160, 170.000 millones de euros, pero son automáticos. Eso es una cosa que está cifrada, o sea, no es prácticamente matemática, o sea, no es que el Estado es una compañía de seguros muy grande que aunque tiene un déficit de la seguridad social ahora, es un invento porque se ha dilapidado 70.000 millones que había en otras cosas que había en el fondo y se destruyó todo el sistema que había de pensiones con mutualidades y tal. Ya lo pagará el Estado, ya lo pagará el Estado. Ya. Bien, entonces eso no es un déficit de la sanidad. El segundo es el pilar de la sanidad con muchísima diferencia del Estado, que los españoles queremos financiar, que se innove y que sea eficiente, porque estamos muy conformes con la sanidad. Según la encuesta europea, nosotros estamos en un 75-76% de satisfacción de la eficiencia de nuestro sistema sanitario, que es de los mejores del mundo. Además, con tan poco dinero, es decir, que porque hay un gasto público de 560.000 millones, de unas cantidades salvajes que se van a otras cosas que a los españoles consideramos desde el punto de vista macro, que son desviaciones presupuestarias a unos objetivos no definidos y no fundamentales, como es este, que es el segundo pilar del Estado. El tercero sería la educación, que es casi la mitad de la sanidad, que es mucho más ineficiente en España ya, y el tercero, pues es el cuarto sería la seguridad y defensa, policía, ejército, en fin, lo que ya todo el mundo sabe, Guardia Civil, esto. Son los grandes pilares de gasto eficiente. Luego hay que auditar, en mi opinión, hay que ver la optimización del resto del gasto, porque el resto del gasto, hasta 560.000 millones que se van a gastar este año, ni se saben qué, solamente representa el 14% de la sanidad. Y ese es un pilar no fundamental, es la articulación directa del Estado, y es que los españoles que contribuimos queremos que se aplique a la modernización, ya no solo digital, sino a la eficiencia y a la modernidad de nuestro sistema, que tiene unas grandes infraestructuras. Nosotros tenemos unos hospitales con una dotación tanto en máquinas, en quirófanos, en medicamentos que son importantísimos, modernos. Y eso pues hay que al menos subirlo un 1% al 7%, que sería la media de la Unión Europea, pero nosotros no estamos en la media, estamos por encima de la media, en casi todo. O sea que, si me dices, un tema que siempre que oigo no me queda más remedio que comentarlo. Cuando hablamos de destinar algún punto más equivalente del PIB a una política determinada, tenemos que explicar de qué otra política lo quitaremos, porque la base es 100. No, pero es fácil, es fácil. Es decir, los españoles quieren que se aplique, evidentemente, a la salud y a la vida. Pero habrá que decirle que hay que quitarlo de otras políticas. Hay que quitarlo porque la base es 100. Evidentemente hay que hacer unos presupuestos que nunca se han hecho en España, al menos en los últimos 100 años, que son presupuestos en base cero, eficientes, y no comprar relatos que desvían los presupuestos a otras cosas respecto a que los españoles quieren. Entonces, ese gasto ineficiente tenemos que tener un informe técnico, como son de este tipo, que son los de verdad, los que están numerados, estadística del gasto sanitario público, con cuantías, no con
rollos que van contando los políticos para sus intereses o por lo que ellos creen que son sus intereses, ¿no? Entonces, eso, que es una aplicación muy eficiente la que se está haciendo en España, porque con el 6,1, fíjate lo que hacemos, fíjate lo que haríamos con el 7, que son 12.000. No hay que confundir que sea barato con que sea eficiente. Pero es eficiente, en España es eficiente. Y lo que pasa es que están muy cansados nuestros médicos y nuestros enfermeros. Y eso, si no lo mantenemos... Es barato por la retribución. Por la retribución baja que hay, claro. Pero se nos van médicos. Y cada médico que se nos va, según los gastos que nosotros tenemos calculados, le cuesta al Estado español formar un médico al menos 450.000 euros. O sea que cada 1.000 que se nos va, nos cuesta, se nos van muchos, y muchas enfermeras muy buenas, porque cobran fuera el triple que en España, bueno, cobran fuera no, en Alemania, en Francia y en Inglaterra, que donde se paga y tienen una demanda infinita. Mira, José Ignacio y yo, que hemos tenido responsabilidades públicas, hemos vivido incrementos presupuestarios que nacían de comparar el presupuesto nuevo con el presupuesto del año anterior, pero nunca con el presupuesto liquidado del año anterior. Porque tú puedes incrementar un presupuesto un 10% al año siguiente respecto al inicial del año anterior, pero haber tenido una desviación en ese presupuesto del 20%. Por lo tanto, no estás creciendo un 10%, sino que estás recuperando un 10% solo del déficit que has hecho. Dicho esto, una de las cosas que también nos preocupa es que, por las experiencias tenidas, y por eso te he trasladado, José Ignacio, la cuestión, que estas ayudas extraordinarias que vendrán ahora, que son indispensables para poner en marcha la digitalización, no sean coyunturales y no sean en el fondo estructurales, que es lo que necesitaremos, ¿no? Necesitamos un empuje obvio en una fase starter para desarrollar todo lo que tenemos pendiente y el atraso en digitalización, pero eso habrá que sostenerlo en el tiempo. Y a veces estamos interpretando que una ayuda que es, en principio, para un periodo de tiempo y que viene de fuera, se va a convertir en una ayuda estructural para siempre. Cierto, evidentemente. Vamos a ver, yo quería aclarar una cosa de lo que he dicho antes, simplemente que en estos meses, en estos años de atrás, se han hecho muchas cosas por todos los sectores de salud, muchísimas. Lo que pasa es que quedan muchísimas más por hacer y además con una mentalidad y una visión diferente, y eso es lo que nos ha hecho arrancar estos últimos meses para poder salir adelante. El tema de los fondos y del presupuesto, que es algo esencial, porque si no hay gasolina, no hay movimiento, eso está clarísimo. Desde luego, una de las cosas con que a veces nos encontramos es que se nos transfieren fondos en noviembre que están incluso incluidos dentro del presupuesto del ejercicio, con lo cual no deja de ser una especie de, a veces, chiste malo o desde luego complicarnos la vida porque difícilmente se conseguirán los objetivos y los resultados previstos. Es cierto que deberíamos comparar muchas veces lo que hacemos con los presupuestos que se liquidan, que se justifican, y no con el presupuesto inicial que se aprueba, que además de tener muchas modificaciones, a veces ampliaciones, pues no da la visión de la realidad de lo que se ha hecho. Desde luego, por otro lado, y así parece que se están planteando algunas cuestiones, esto no puede ser presupuesto de un año ni para toda la vida. Hay cosas que hay que hacerlas, que quedarán hechas, que hay que mantenerlas, pero se hacen una vez. En tecnología sanitaria, en tecnología de la información, de las comunicaciones. Por eso, si leemos, yo leo las líneas que se han abierto dentro del PERTE, salud de vanguardia, salud digital, ¿no? Lo he subtitulado yo, las líneas o en los fondos de este plan de salud digital que también se ha puesto ahora en marcha y se ha aprobado, ¿no? Por la aportación que han hecho las industrias farmacéuticas de 220 millones, evidentemente que con las líneas, para no perder ahora más tiempo, no las voy a leer todas, pero hay algunas muy importantes. Se ha hablado de la medicina personalizada de precisión, pero también se habla, desde luego, de los sistemas de datos, que sea un sistema de datos innovador para que efectivamente pueda ser interoperable, pueda ser utilizable por todos, porque si no los datos existentes en sanidad
son terriblemente crípticos en muchas ocasiones, sobre todo si tienen una antigüedad, iba a decir mayor de 2 años, no necesitan mucho más y eso complica mucho las cosas. Y también se prevé en estas líneas de actuación, que creo que no es tampoco para entrar en detalle, y menos voy a hablar yo de dinero, estando aquí José Luis Balbás, y de fondos, vamos, si se me ocurre, pero también se habla de la transformación digital expresamente de la asistencia sanitaria. Y se llega más lejos y se habla especialmente en la atención primaria, que yo creo que es una de las cuestiones principales y fundamentales que tienen que ser abordadas en profundidad. Eso supone que la atención primaria no solo tiene que evolucionar, casi hay que plantearle una revolución en el momento en que nos encontramos, y eso es, sin ninguna duda, muy complicado, entre otras cuestiones por lo que se ha hablado, porque fundamentalmente estamos tratando y estamos utilizando a los profesionales sanitarios que sin ninguna duda no se pueden hacer las cosas de cualquier manera ni improvisadamente, pero por ahí tendrán que ir los caminos. Una vez que se haga, esos fondos evidentemente no necesitarán repetirse cada año, muchos de ellos, otros evidentemente sí, para mantener la situación a la que se consiga lograr. Concha, todo lo que hemos hecho y todo lo que nos queda por hacer, ¿merecería que el tratamiento de la financiación de la digitalización contemplara los criterios de plurianualidad que tienen otro tipo de inversiones? Por ejemplo, cuando tú construyes un hospital, ese hospital no lo pagas en el ejercicio que se ha construido, sino que haces un presupuesto plurianual. ¿Tendríamos que empezar a plantearnos más plurianualidad en los presupuestos en salud y especialmente la digitalización? Bueno, yo creo que nos lo estamos planteando ya, porque además en estos fondos europeos sí que hay 2 o 3 años para la ejecución de los mismos, con lo cual, pues dentro de la capacidad que tenemos las comunidades autónomas, en mi caso en la Consellería de Sanidad, para poder ejecutar, por ejemplo, inversiones tan importantes como la reposición o cambio de alta tecnología, no se puede hacer de un día para otro. Es evidente que se tendrán que acondicionar instalaciones, en algunos casos vamos a tener que hacer búnkers nuevos y por lo tanto es necesario hacer obra, más luego tendrá que pasar todos los controles correspondientes y la instalación y puesta en marcha de esos equipos. O sea que necesariamente va a ser así. La mayoría de los fondos operativos, de los programas operativos FEDER, estamos hablando de muchos años. Ahora, por ejemplo, se está empezando ya a trabajar o estamos empezando a trabajar en los programas operativos 21-27, o sea que estamos hablando también de fondos plurianuales. Es evidente que porque técnicamente cuesta un poco. Ya. Claro, técnicamente cuesta un poco, tenemos que pasar muchos mecanismos de control, las exigencias de validación y auditoría que establece la Unión Europea son muy rígidas y por lo tanto lo que tenemos que tener es certeza en aquello que adquirimos, o tanto bienes como servicios, que cumplan con todos los requisitos procedimentales y que cumplan con el objetivo del programa para el que se nos ha dado ese dinero público, porque no olvidemos que es dinero público, para que después no tengamos ningún problema en la justificación, porque si no se repercute en nuestra contra. Yo, por otra parte, quisiera decir que todos los presupuestos, yo creo que los presupuestos de la Consellería de Sanidad en los últimos años, en los últimos 4 años se han incrementado un 25%. ¿Es suficiente? No. Yo veo la liquidación del presupuesto en el mes de septiembre, que es la última que se puede ver antes de comenzar con todo el anteproyecto de presupuestos, porque sabéis que entran las Cortes con anterioridad suficiente para que sean aprobados el día 1 de enero. Y evidentemente que tenemos desfase en gasto farmacéutico, tenemos desfase en gastos de personal. ¿Quién no ha tenido desfase durante este último año COVID en gastos de personal? ¿Quién iba a prever que tuviéramos que contratar, por ejemplo, nosotros 6.000 personas en un ejercicio presupuestario, que por supuesto no las teníamos prevista, para poder hacer frente desde rastreadores hasta personal para apoyar UCIs, urgencias, atención primaria, vacunación? Hemos hecho un esfuerzo tremendo. Pues claro que sí que vamos a tener desfase en el presupuesto de sanidad, pero el objetivo que es acabar con la pandemia, acabar con la crisis, haber dado un ejemplo mundial de lo que ha significado el programa de vacunación que hemos desarrollado en España. No digo solamente en mi comunidad, que estoy muy satisfecha, porque hemos conseguido unos niveles altísimos de vacunación y de responsabilidad ciudadana, mucho más que Francia, que Alemania, que pueden tener un PIB más alto, pero por lo tanto no han conseguido acercarse a los ciudadanos y conseguir el nivel de concienciación que hemos conseguido nosotros. Hemos conseguido en un tiempo récord
vacunar a millones de personas. Hemos conseguido adaptar nuestros sistemas, que no estábamos preparados, para que en un día salieran miles de citaciones de agendas para miles de personas para que fueran a vacunarse por SMS, que era la forma que utilizábamos de citación, en distintos centros de vacunación y con distintos tipos de vacuna y con distintos tipos de tramos de edad. Todo eso hemos sido capaces de hacerlo en un sistema sanitario que por supuesto que no estaba lo mejor que podía estar, pero era un sistema sanitario consistente y bueno. Hemos sabido responder y hemos atendido a los ciudadanos. Hemos conseguido multiplicar por 5 en telemedicina para poder atender a los pacientes vía telefónica porque estaban cerrados nuestros centros por una cuestión de contagio y para proteger a nuestro personal que inicialmente no estaba vacunado, a todos los profesionales sanitarios. Entonces, todo ese esfuerzo tiene que estar ahí. ¿Que se va a producir una desviación presupuestaria? Sin lugar a dudas. ¿Pero que lo vamos a pagar? También. ¿De dónde saldrá? Pues reduciendo de otros sitios, como se estaba diciendo ahora. Porque lo que está claro es que es una mala... no sé cómo decirlo, pero bueno, que los gastos y los ingresos son los que se tienen que compensar y los ingresos todos sabemos de dónde salen, ¿verdad que sí? En Alemania se paga. Por cada visita médica que haces tú pagas. Aquí tenemos una sanidad gratuita. Y aquí invertimos en investigación y en innovación. Mucho. Y ese es el camino, aunque nos cueste mucho dinero, para conseguir ese tratamiento con medicamentos de terapia avanzada. Y para eso estamos investigando, y es prueba de ello, porque es evidente, empresa pública y empresa privada, todos nuestros institutos sanitarios y también la empresa privada, en el campo de la genética, en la biología molecular y en la ingeniería tisular. Ese es el camino, yo creo que tenemos que ir por ahí. Y todo lo que sea necesario para la sanidad pública. Creo que es una manera de poder garantizar que cualquier persona de cualquier condición y en cualquier momento pueda tener unos profesionales formados y cualificados con una tecnología y con unos recursos hospitalarios de atención primaria y también especializada que puedan estar ahí para resolver su problema de salud, porque al fin y al cabo lo que queremos es proteger la vida de las personas. Muchas gracias. A ver, Francisco, hay una cierta... Ahora yo me pongo el gorro de médico, paciente y contribuyente. Tengo los tres y por lo tanto voy a hacer de abogado del diablo. Hay una cierta corriente en estos momentos en que esa digitalización que hemos tenido que hacer, mejor dicho, esa medicina, digamos, digitalizada, ha sido imprescindible porque la manera de acceder a trasladar un problema de salud y obtener una respuesta para cómo abordarlo, pues no quedaba más remedio y nos ha facilitado algo que si no lo hubiéramos tenido no hubiéramos podido tener esa prestación de nuestra atención de salud, ¿no? Pero también hay una corriente en el sentido de decir, bueno, esto ha estado muy bien en esta situación, pero no puede deshumanizar un poco el hecho de mantener una determinada dinámica relacionada. Y yo como contribuyente voy a poner dinero en que en lugar de que me atiendan personas, ahora de hablo, me atienda una máquina igual que cuando llamo a una compañía de telefonía. Eso hay gente que se lo empieza a plantear si eso tiene alguna corriente en ese sentido o no la tiene. ¿Cómo lo ves? Bueno, dos comentarios a todo. Pregunta, pues si me permiten 5 segundos por el tema de los presupuestos de antes que me gustaría decir. Nosotros llevamos 15 años trabajando en proyectos de salud digital. Hemos invertido más de 500 millones en programas, sobre todo de interoperabilidad, de historia clínica y de receta en España, invirtiendo fondos europeos y siempre con actuaciones plurianuales, porque nosotros, al ser una entidad pública empresarial, tenemos presupuesto estimativo, no limitativo. Y es clave para poder abordar sus programas. La transformación digital son programas de largo plazo. Y son programas que luego necesitan seguir dándoles de comer, no son inversiones de una vez, ¿vale? La transformación digital es una apuesta permanente, no una cosa coyuntural ni transitoria. Y hay que hacerla siempre con la vista en el largo plazo. Lo que preguntas, cuando yo a muchos eventos y congresos de salud digital y tengo la ocasión de compartirlo con muchos médicos y personal sanitario de distinto tipo hace tiempo, eran enormemente resistentes a utilizar canales digitales para relacionarse con sus pacientes, porque efectivamente ellos consideraban que una parte esencial de su desempeño es el trato humano directo con las personas.
Ahora, en los últimos años que he ido, me sorprende porque el enfoque es el contrario. Es decir, me reconocen personas de servicios de salud que los médicos se han acostumbrado a tratar por teléfono a sus pacientes y, si se me permite coloquialmente, por supuesto, generalizar, pero todo es injusto, ya no los quieren volver a ver. Ni lo uno ni lo otro. Y estamos volviendo a fijarnos en la multicanalidad, la telemedicina, la posibilidad de acceder de forma digital o remota a la prestación de servicios de salud es una posibilidad, una herramienta más que tiene que ir a tu arsenal con el que tú estás prestando los servicios. Pero lógicamente no va a ser yo quien diga cuáles. Hay ocasiones en las que estará indicado y ocasiones en las que no. Por tanto, esto no es una cosa de blanco-negro, de generalizar, ni de que todos tenemos que ir por teléfono por culpa del virus y ahora ya nos quedamos todos por teléfono. No, yo primero también como contribuyente y paciente, eso no me parece bien. La máquina, que me responda la máquina. Pues depende, porque también he escuchado con sorpresa en algunos de estos eventos que ya sabemos que un sistema de inteligencia artificial que trata imagen médica tiene una tasa de acierto superior a la de los facultativos. Y eso está pasando, y es normal, ¿vale? Y es bueno, a mi entender. Pero que los facultativos no quieren que se utilice. Pero yo como paciente, como contribuyente, al escuchar eso me enfado. Me enfado porque yo soy el que paga el servicio, todos nosotros, y yo quiero recibir el mejor. Y si en un caso concreto, en una herramienta concreta, ofrece unas prestaciones superiores a la del ojo humano, pues así es, y habrá que aprovecharla. Entonces, yo creo que no hay que fijarse solo en el aspecto de relación de los canales de comunicación con el paciente, porque hay muchos puntos todavía de resistencia, de transformación cultural en el sistema, no en los usuarios, que yo creo que son los que ahí pueden plantear menos resistencias, sino en muchos puntos del sistema. Desde los que toman decisiones, por supuesto, de inversión, que como dice, tiene que ser a largo plazo y sostenida, hasta los profesionales del sistema de salud, que, y esto es comprensible, y pasa en todos los sectores, y siempre ha pasado, y siempre pasará, mientras que estos cambios se van introduciendo, algunos de ellos pueden percibirlos como una cierta amenaza o una transformación que les produce incomodidad. Hay que ir aceptándolo, asumiéndolo, sacando lo mejor de ellos y aprovechando ese tiempo para otras tareas para las que siempre nos falta para seguir prestando el mejor servicio posible si una herramienta te puede ahorrar tiempo en otra cosa. Esa es mi opinión. Sí, hay un aspecto que también está latente y que tenemos que profundizar, que es cómo hay que interpretar la responsabilidad civil profesional con las nuevas tecnologías. Que eso es una... Sí, eso es cierto. Y eso se habla siempre del coche conectado, de cualquier elemento en el que la tecnología. Porque al final... Pero perdemos a veces la perspectiva de que con el coche conectado, aunque se produzca un accidente que no sabemos a quién imputa la responsabilidad, se han salvado a lo mejor miles de vidas. Pasa que nos va a encarecer los seguros de responsabilidad civil, lo coste añadido. Para acabar, porque ya estamos en los minutos finales, el gasto sanitario más o menos, entre picos, palas y radones, nos vamos a un, si contamos el personal indirecto, un 60% de gasto en recursos humanos, un 30% en farmacias, si sumamos la farmacia y dispensación ambulatoria, más hospital, más primaria. Son 12.000 millones en farmacia. Entre picos, palas y radones, ¿no? ¿Qué va a pesar la digitalización porcentualmente o qué debe pesar en el gasto sanitario? Bueno, la digitalización debe pesar lo que haga falta porque es muy alcista la demanda sobre la modernización y la eficiencia y desde luego la digitalización hoy ya es casi todo. Es decir, que el no tener ese instrumento eficaz pues es absurdo. Es decir, hay gastos absolutamente absurdos por ahí, ¿no? Mira, en la sanidad de los 75.000 millones en base 19, que hoy llevado a 86.000, 85.000 en base 20 y 21, que han sido iguales, pero esos no están muy analizados porque no se fía nadie todavía del cierre del gasto de ese periodo, ¿no? El 99%, un poco más, del presupuesto es de las comunidades autónomas. Aquí creemos que el Estado ha hecho algo, pues no sé lo que ha hecho, pero vamos, el presupuesto suyo es 640 millones, que debe ser un puesto pipas un poco grande, vamos, a eso. Ese es el presupuesto que tiene el Estado. Las comunidades autónomas
En base 19, 70.000 millones, más 4.000 de mutualidades y seguridad social, que es prácticamente pues, unas transferencias financieras, en función del asunto. Luego, pues un 0,5 por ahí, el Estado, un 0,7, que es, aunque se ha gastado increíblemente 3.500 millones o 4.000 en el año 20 en concursos sin control, porque como estábamos en estado de alarma, 4.000 kilos, ¿sabes? Cuando una comunidad como Madrid, según los datos que yo tengo, se ha gastado sin ese control 900 millones o 850, nada más, ¿sabes? Pero claro, con una eficiencia sobre el sistema y sobre contribución de PIB del 21% del PIB. O sea, el otro era sobre el 1, ¿sabes? O sea, que, en fin, eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta porque tiene mucho control. Es decir, las autonomías están mucho más controladas que nadie, o sea que no. Entonces, esos 75.000 millones están ahí, pero el gran gasto, que es el de personal, está muy auditado, eso está muy claro, y es pequeño, es 35.000 millones, el directo que paga el Estado, o sea, es pequeño sobre los 75.000, y su base al servicio que prestan, 45.000 millones es especialidad, son hospitales y las especialidades de los hospitales. Solo 12.000 millones son los centros de salud. O sea, donde está el gran núcleo del gasto es en lo hospitalario. Pero el Estado español amortiza en hospitalario prácticamente nada. Hay 8.000 millones en sanidad concertada, que es muy eficiente y tan barata como la que es del Estado, porque el Estado no amortiza nada, eso lo amortizamos el 0,4, lo damos como que son propiedad del Estado. Si tuvieras que tener esa infraestructura y administrar el gasto sanitario sería mucho mayor, pero eso son fuentes del Estado. O sea, José Luis, tenemos que ir acabando. Es que lo que tiene. Entonces, el contribuyente español lo que pide, y está en todos los informes, es que atiendan bien al paciente, porque es el que paga. Y el primer inversión operativa, porque la de pensiones es matemática, es decir, es una compañía de seguros que es el Estado español, que aparte del cuento que tiene déficit es porque el dinero se lo ha quitado antes, es decir, le quitó los 70.000 millones el señor Rajoy porque le dio la gana, porque había presupuesto para hacerlo y no quería que fuera el déficit y tal, pero esos 70.000 acá devuélvaselos porque eran de la seguridad social. Pero el primer operativo es la sanidad. Es el primero, porque tanto educación, que ya la mitad muy pequeño, como ya no te digo, seguridad nacional, y eso estás en un 20.000 millones, 30.000, eso no es nada, ¿sabes? Eso es muy pequeño. El primer operativo y que recibe el contribuyente es la sanidad. Y ahí tenemos que hacerla moderna para mantener lo que tenemos, porque es una base de nuestro Estado. Lo que es cierto es que ahora tenemos una necesidad que es manifiesta hace un tiempo, pero que ahora más, que es la digitalización. Afortunadamente tenemos dineros por primera vez para una necesidad nueva y lo que sí que tenemos que desear todos en el futuro es que esos dineros los usemos bien y que esos dineros no dejen de fluir, como decíais, porque la digitalización es una inversión inicial, pero un mantenimiento de actualización y sobre todo de no caer en obsolescencias. Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones y gracias a todos por la paciencia de escucharnos.